en español denominado encomendero o protector, en un grupo de indígenas y unas tierras. Los indígenas debían trabajar la tierra y pagar un impuesto o tributo en productos como algodón, maíz, gallinas y tejidos, oro o cacao. Este tributo se dividía entre el encomendero, la iglesia y la corona. La mitad. En este sistema los indígenas y los esclavos africanos debían cumplir con un periodo trabajando obligatorio a cambio de un pequeño salario. Realizaban labores agrícolas, mineras, en obras públicas o en servicio doméstico. Generalmente estos trabajos se llevaban a cabo en lugares apartados de sus familias. El resguardo era una institución que consistía en entregarles a las comunidades indígenas unas tierras para que vivieran y trabajaran allí. En los resguardos, los indígenas podían establecer sus leyes y nombrar sus jefes. A cambio, se comprometían a recibir las enseñanzas católicas, a pagar tributos. La esclavitud. Debido al descenso en la población indígena y las leyes nuevas de 1542, los españoles trajeron de África personas de raza negra para convertirlas en esclavas y así disponerle mano de obra suficiente. Los esclavos debían soportar duro viaje hasta América, donde eran vendidos maltratados y obligados a trabajar durante largas jornadas. Bueno, entonces ahí en su módulo que vamos a resaltar de lo que estamos hablando, las instituciones de la economía en la época de la colonia. Y recordemos que tenemos como instituciones de la economía la encomienda, que era una persona encargada que venía o nombrada desde España, a quien se le llamaba encomendero o protector. Ese encomendero o protector vigilaba que el grupo de indígenas al cual le habían asignado trabajase la tierra. ¿Para qué? Para que le pagara a la corona española un impuesto o tributo, pero no lo hacían con dinero. Ese impuesto o ese tributo lo pagaban con productos. ¿Qué productos? El algodón, el maíz, las gallinas, los tejidos, el oro y el cacao. Entonces, esos tributos eran presentados por las diferentes personas, los diferentes indígenas que trabajaban en ese grupo de encomienda, y esos eran repartidos entre quienes, entre el encomendero o protector, la iglesia y la corona española. Entonces, espero que ya ustedes ahí estén resaltando también en su módulo lo que yo estoy resaltando en la diapositiva. Entonces, a medida que ya vamos trabajando, ustedes también lo hacen allá. Vamos con la siguiente, la mita. Entonces, ¿de qué se trataba la mita? Que era un sistema en el que los indígenas y los esclavos africanos tenían que trabajar. Los africanos esclavos y los indígenas tenían que trabajar. Era un trabajo obligatorio, no era si querían, era obligatorio. ¿Y qué pasaba? Ellos trabajaban realizando trabajos en largas jornadas en la agricultura, en la minería, en las obras y en los servicios, en las obras públicas y en los servicios domésticos. Entonces, allí ellos tenían que trabajar. Por eso los indígenas, como no tenían la misma fuerza que tenían los africanos, enfermaron y muchos de ellos empezaron a morir
y aún más triste, estaban lejos de la familia. Luego encontramos el resguardo. Y el resguardo era una institución que cuidaba, pero ¿qué era lo que cuidaba? Que a los indígenas no les quitaran su tierra, que se la dejaran trabajar. Pero ellos podían establecer, los indígenas podían establecer leyes, podían nombrar a sus propios jefes, pero a cambio de que los dejaran hacer eso, tenían que participar de las enseñanzas católicas y pagar unos tributos. Entonces, eso era lo que tenían ellos que hacer. Y por último, Tengo una pregunta. un momentico, y por último vienen los esclavos. Dice que es la población indígena estaba enfermando y estaba muriendo. Entonces, ¿qué pasó? Trajeron de África a unos hombres de raza negra que tenían mayor fuerza. Y cuando llegaron a América, los españoles, ¿qué hicieron con ellos? Los vendieron, los maltrataron y los obligaron a trabajar durante largas jornadas. Entonces, a eso es lo que se llamaba la esclavitud, aunque ya los indios no eran esclavizados de la misma manera, pero a los negros sí los esclavizaron fuertemente. Ahora sí le escucho la pregunta. No, profe, ya no. No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya le respondí la pregunta ahí cuando hablaba? Sí. Bueno, entonces, ya tenemos resaltado lo relacionado con cada uno de los acontecimientos o cada una de las instituciones económicas de la Nueva Granada. Ahí en su módulo ustedes lo están haciendo, están resaltando eso. Gabriela, te escucho. Profe, es que cuando no sé, creo que fueron los españoles que trajeron los hombres negros, era porque es que los indígenas se quemaban mucho por el sol, no resistían casi, por eso que llamaban a los Por negros. eso ellos no tenían la misma capacidad, las mismas fuerzas, por eso trajeron a un grupo de hombres que ellos eran más fuertes y podían realizar esos trabajos. Entonces, por Porque es eso que ellos fueron los que se convirtieron como esclavos. Bueno, su piel es más resistente al sol. sí, señores. No solamente al sol, a todos los cambios climáticos. Entonces, David, estaba leyendo el texto. Ahora, lee la pregunta número 7 y me dice cuál es la respuesta correcta. David Díaz. Continúas, por Según el favor. texto, se puede afirmar que la encomienda era un sistema del cual se entregaba a un español denominado encomendero, un grupo de indígenas y unas tierras para ser trabajadas. Se entiende por encomendero como O sea, ¿qué otro nombre se le daba al encomendero? la profe, Es la, ¿cómo se llamaba? protector. Protector, muy bien. Michelle, te escuchamos. Se puede afirmar que la función de los indígenas en la etapa de la encomienda era A. Trabajar la tierra y pagar tributo a los españoles en oro. B. Trabajar en tierra y pagar un impuesto o tributo en productos como algodón, maíz, gallinas, tejidos o oro cacao. C. Trabajar la tierra y pagar un impuesto o tributo de productos como tierra cultivadas con sorgo, trigo, café y maíz. D. Trabajar la tierra con productos como algodón, maíz, gallinas, tejidos, oro o cacao. Entonces, según eso, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. La B. ¿La B de bola o la D de dedo? ¿Cuál de las dos? La B. La B. Trabajaba la tierra y pagaba un impuesto o tributo en productos como algodón,
Sí, señora, esa es la respuesta correcta. Entonces, no vuelvas a decir no sé, sino que tenemos que analizar muy bien la información de lo que nos están preguntando. ¿Entendido? Sí, Entonces, señora, profe. bueno, vamos a continuar y vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9. Señorita Sofía Espejo, te escuchamos. Rapidito, por favor, Ya. te escuchamos. Según el texto, se puede afirmar en la mitad En la mitad, no en la mitad, en la mitad. en la mitad los indígenas y los esclavos africanos debían cumplir con un periodo de trabajo obligatorio a cambio de Lee las alternativas. A, su libertad. B, A, su tierras libertad. aptas. B, tierras aptas para el cultivo de plátano. C, un pequeño salario. D, su esclavitud. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta según la información que nos da el texto del módulo? ¿Qué era? Analizando. A ver, analicen muy bien y nos va a dar cuál es la respuesta correcta. Entonces tienes que ir a buscar ¿dónde? Donde dice mita. No tienes que buscar en ningún otro lado, sino donde dice mita. A ver, gracias. Listo. Te escuchamos. La C. ¿La qué? La C. La C, un pequeño salario, es correcto. ¿Sí? Si estamos atentos a lo que tenemos que, es correcta la información y podemos encontrar las respuestas rápidamente. Muy bien, entonces gracias. Pregunta abierta. ¿Se puede afirmar que en los resguardos los indígenas podrían establecer sus leyendas y nombrar Sus leyes y nombrar sus su jefe? leyes en Colombia? ¿Cuál actualmente existen resguardos? A ver, dice, pregunta abierta. ¿Se puede afirmar que en los resguardos los indígenas podían establecer sus leyes y nombrar sus jefes? En Colombia, actualmente existen resguardos. Tengan la gentileza y escriben ahí en esas líneas si existen resguardos o no existen. Entonces, por favor, escriban ahí si es por qué sí o y si usted escribe no, ¿por qué no? Justifíqueme el por qué sí o el por qué no, depende lo que usted conteste. De las peores formas de gobierno de la época colonial en América, ya que a las personas de raza negra vendidas y maltratadas. Eran vendidas y maltratadas. B. Las personas de raza negra eran obligadas a trabajar durante largas jornadas. C. Eran vendidos, maltratados y obligados a trabajar durante largas jornadas. D. Las personas de raza negra eran vendidas, maltratadas y obligadas a trabajar durante largas jornadas. Pues casi todos dicen lo mismo, sí, pero a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué hacían con los de raza negra? Ellos sí eran maltratados, también los indígenas, pero más los negros. Y yo creería que fuera la B. Profe, ¿te puedo decir lo que yo creo? A ver, te escucho.
Para mí la respuesta es la C, porque en el texto nos dice que los vendían y también los maltrataban y trabajaban por mucho tiempo. Sí. Prende, te de la escucha. colonial. Durante los primeros años de la conquista, los españoles viajaban sin sus familias y se mezclaban con las mujeres indígenas, lo cual dio origen a una sociedad mestiza. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de su piel. Los primeros lugares de la pirámide social les correspondía a los blancos, de origen español, quienes tenían mayor poder y riquezas. En la sociedad colonial de nuestro país se presentaron algunas características particulares, como el mestizaje, la discriminación de la mujer y la influencia de la iglesia. Bien, entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de las características de la sociedad colonial. Entonces, eso es lo primero que vamos a subrayar. ¿Y de qué nos decía? Que los españoles, cuando llegaron, venían sin sus familias. Por eso se unieron o se mezclaron con mujeres indígenas. ¿Eso qué dio origen? Dio origen al mestizaje, a esa raza mestiza. Pero resulta que en esa sociedad que existía en esa época, el color de la piel era el que mandaba. Entonces, como el color de la piel de los españoles era blanca, entonces se decía que ellos eran los que tenían mayor poder. ¿Por qué? Porque tenían más riquezas y por eso se les consideraba que tenían mayor poder. En esa época también hubo una característica particular de esa época de la colonia. ¿Y cuál es? Que existió el mestizaje, se crearon nuevos grupos étnicos, la mujer no se tenía en cuenta para tomar decisiones, sino que la mujer tenía que hacer lo que el hombre decía. Era una sociedad machista, donde solamente se cumplía lo que se decía por parte del hombre, la mujer solo tenía que obedecer y también tenía participación la iglesia. Y la iglesia tuvo influencia durante este periodo, durante la organización de las clases sociales. ¿Por qué la iglesia? Porque la gente que venía, los sacerdotes que venían directamente de España. No eran de acá, de nuestro territorio, sino que venían de España. Entonces, ya teniendo esa información y habiendo analizado ese aspecto, entonces tienen la gentileza, va a completar la pregunta. Ana María, vas a leer la pregunta y nos vas a decir cuál es la respuesta correcta, por favor. Se puede afirmar que una de las características de la sociedad colonial consistía en A. El color de la piel, la discriminación de la mujer y la influencia de la iglesia. B. El mestizaje, la discriminación de la mujer. ¿Qué pasó? El mestizaje, la cantidad de dinero poseído por los españoles y la influencia de la iglesia. D. La influencia de la iglesia Hacia las comunidades indígenas y negras. ¿Listo? Ahora sí ya pudiste. A ver, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Para mí, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? La discriminación y la influencia de la iglesia. Muy bien, respuesta correcta. La B. El mestizaje, la discriminación de la mujer y la influencia de la iglesia. Eso fue lo que allí se presentó. Entonces, muy bien. Gracias. Se puede afirmar que la sociedad colonial existía. Se puede afirmar que en la sociedad colonial
existía discriminación racial, ya que a cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de su piel. B. Cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con la cantidad de dinero que poseen. C. Cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de su ropa. D. Cada persona ocupada en un lugar específico de acuerdo con el color de sus ojos. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Según la información del texto. ¿Cómo estaba organizada? ¿De acuerdo a qué se tenía en cuenta para poder organizar o pertenecer a un grupo social en la colonia? ¿Color de su piel? ¿Con el qué? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Con el color de su piel, es decir, la A. Cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de la piel. Cristian Jiménez. Gracias. Te escuchamos, Cristian. Ok, profe. Se puede afirmar que en la sociedad colonial existía discriminación racial, ya que a cada persona un lugar específico de acuerdo con el color. ¿Quién es el que no está respetando? Por favor. Cristian, ahora sí continúa. Cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con la cantidad de dinero. Cada persona ocupaba un lugar. Escucho voces de una señora. Cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de sus ojos. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La B? ¿Qué hay de raro en esta pregunta con relación a la anterior? ¿Está repetida? Ah, bueno, está repetida. La pregunta está repetida. Y si está repetida, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La A, entonces La A. Muy bien. Y te escuchamos. El mestizaje fue la mezcla que se dio entre las tres razas diferentes que convivieron durante la colonia, la blanca, la indígena y la negra, aunque existían leyes que prohibían las mezclas raciales en la vida diaria. Este proceso se presentó y dio origen a nuevos grupos Étnicos. étnicos. Nuevos grupos étnicos. A ver, ahora lee el otro cuadrito. Español más indígena, un mestizo negro más un español mulato, indígena más un negro zambo. Muy bien. Ahora vas a leer la pregunta 15 y nos vas a decir cuál es la respuesta correcta, según la información de ese texto. Bueno, el mestizaje fue una mezcla que se dio entre las tres razas diferentes que convivieron durante la colonia, la blanca y la indígena. Las tres razas diferentes que convivieron durante la colonia, la blanca, la amarilla y la negra. Las tres razas diferentes que convivieron durante la colonia, la indígena y la negra. Las tres razas diferentes que convivieron durante la colonia, la blanca, la indígena y la rubia. Bueno, entonces, según la información del texto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuáles son esas tres razas fundamentales que existieron durante la época de la colonia?
La blanca, la indígena y la negra. Muy bien. La blanca, la indígena y la negra. Se puede afirmar que el mestizaje dio origen a nuevos grupos Étnicos. étnicos, entre los que se encuentran A, español mestizo, B, indígena, mulato y mestizo, sambo, de sambo, mulato y mestizo, de sambo, negro, mestizo. bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué La C. nuevos grupos étnicos fueron los que aparecieron con el mestizaje? La C. La C, muy bien. Sambo, mulato y mestizo. Características de la sociedad colonial. Durante los primeros años de la conquista, los españoles viajaron sin sus familias y se mezclaron con las mujeres indígenas, los cuales dieron origen a una sociedad mestiza en Renata, ponemos atención. lugares específicos de acuerdo con el color de su piel. Los primeros lugares de las pirámides sociales les correspondían a los blancos de origen español, quienes tenían mayor poder y riqueza en el sociedad colonial de nuestro país. Se presentaron algunas características particulares como el mestizaje, las discriminaciones de las mujeres y las influencias de la iglesia. Bien, entonces nos lee el cuadrito de helado. Léanos el cuadrito que hay al lado. ¿Cómo está distribuida los grupos sociales? ¿Cuál va de primeras? Primero, españoles. Segundo, criollos y mestizos. Tercero, indios. Cuarta, negros y mulatos. Sí. Bueno, entonces, ahí ya está organizado cómo eran las características de la sociedad colonial. Y ya en el cuadro anterior, en el texto anterior, nos habían dicho cuáles eran las cosas fundamentales, cómo estaba organizado esto. Entonces vamos también de una vez, mami, lee la pregunta 17 y nos da la respuesta, por favor, de una vez. Según el texto, puedes afirmar que el mestizaje dio origen a una sociedad mestiza en la cual se tenía en cuenta ¿Qué se tenía en cuenta? el color de... ¿Qué se tenía en cuenta para organizar las clases sociales? ¿Qué se tenía en cuenta? ¿El color? No. El color de las casas, por ahí no nos habla de ningún color de casas, no nos habla de ningún color de ropa. Entonces, ¿qué se tenía en cuenta? Esto que está aquí. La B, profe. ¿El qué?
La B. La B, el grupo étnico. De acuerdo al grupo étnico que perteneciera, entonces formaba parte de ese grupo en la sociedad. Entonces, eso era lo que se tenía en cuenta, el grupo étnico. Según el texto, puedo afirmar que en la sociedad colonial de nuestro país se presentaron algunas características particulares como el mestizaje y la influencia de la iglesia. B, el mestizaje y la discriminación de la mujer y la influencia de la iglesia. C, el mestizaje, la discriminación de la mujer. D, la discriminación de la mujer y la influencia de la iglesia. ¿Cuál es la respuesta correcta según la información que hemos observado en el texto? Es la B, el mestizaje, la discriminación de la mujer y la influencia de la iglesia. Muy bien, sí señor. Esa es la respuesta correcta. La pregunta 19. Según la imagen, se puede afirmar que forma correcta de organización de la pirámide social es españoles, criollos, mestizos, negros, mulatos e indios. B. Indios, españoles, criollos, mestizos y negros, mulatos. C. Españoles, criollos, mestizos, indios y negros, mulatos. D. Indios, españoles, criollos, mestizos y negros, mulatos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Según la pirámide, ¿cómo va el orden? ¿Quiénes van en la parte superior y quiénes van al final? A ver, te escucho. Mira la pirámide en el... La C. La C, muy bien. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Listo. Esa era la respuesta correcta. Hasta ahí vamos a dejar en el día de hoy.